Grupo AMAR es una organización que a través de las acciones y liderazgo de sus miembros y aliados establece las bases para el desarrollo y la consolidación de la industria de asistencia en el retiro con el objetivo de lograr condiciones de bienestar en la población 50 más. Para lograr este objetivo, Grupo AMAR divide sus actividades en distintos proyectos. Asociación AMAR propone, impulsa y promueve políticas públicas para el desarrollo de la industria de asistencia en el retiro. Aportamos conocimiento, tips de vida diaria, así como entrevistas a especialistas en atención al adulto mayor y temas de interés para la nueva generación, orgullosamente 50 más. Estimados amigos de AMAR y de la nueva generación, orgullosamente 50 más. Bueno, pues el día de hoy tenemos una plática muy interesante con es un investigador catedrático del TEC de Monterrey. La verdad, desde que lo conocí, me ha mostrado un gran interés sobre cómo tiene que manejarse el tema cultural, el tema filosófico, el tema del desarrollo sostenible. Y por eso lo invitamos hacia AMAR 2023, porque es importante que ustedes como inversionistas, desarrolladores, arquitectos, escuchen la importancia que tiene todo este tema cultural y el por qué el desarrollo sostenible puede ser un factor muy importante para diferentes destinos que se están viendo y que ya están favorecidos por los baby boomers y los adultos mayores de México. Y bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles a mi buen amigo, tocayo, Javier Serrano. Mi estimado maestro Javier Serrano, más bien doctor Javier Serrano, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, pues encantado estoy yo de saludarte. Pues muy bien, muchísimas gracias por la Muy invitación. bien. Bueno, muy bien. Bueno, quiero decirles que él radica en Monterrey, originario de aquel bello país de España, ¿sí? Ujú, Que bueno, pues ahora andas por acá, por estos lares, haciendo cosas importantes, ujú. haciendo cuestiones que bueno, ya él les va a platicar, él ya les va a platicar cuál está siendo la situación de lo que está haciendo en México y en particular algo que a mí, muy en lo personal, pues me fascina lo que estás haciendo allá en Nuevo León con esa gran labor para desarrollar, lo voy a comentar, la sección vitivinícola de Nuevo León. A ver, pero Ujú. platícanos, ¿quién eres tú, tocayo? ¿Quién es Javier Serrano? ¿Qué andas haciendo? ¿Por qué brincaste el charco y ahora te has convertido en uno de los investigadores y catedráticos con mucha influencia ahí en el TEC de Monterrey? A ver, platícanos. Pues bueno, pues llevo ya aquí 20 años en Monterrey. Soy licenciado y doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Y prácticamente desde que llegué, pues tuve la fortuna de dedicarme a lo que es mi especialidad, que son los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Es decir, ver cómo la ciencia y la tecnología que se desarrolla en una región están condicionadas por el contexto cultural y social y a su vez también pues cómo las distintas sociedades y culturas se ven influidas por el desarrollo científico y tecnológico. Muy bien, muy bien. Y bueno, dentro de todo este contexto que tú nos estás platicando ahorita, ¿cuál ha sido tu experiencia ahí en el TEC de Monterrey? Y sobre todo, ¿cuál ha sido tu experiencia en haber aterrizado todas esas investigaciones y todo lo que tú estás llevando a cabo allá? Pues no puedo decir nada más Nuevo León, andas en toda la parte norte del país de México. A ver, platícanos. Exactamente. Bueno, pues yo estoy en la Escuela de Humanidades y Educación, soy profesor investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y entiendo que la filosofía no es algo que tiene que quedarse en la academia, sino que tiene que tener un impacto. Tiene que tener un impacto social, económico y, por supuesto, también pues, ambiental, ¿no? Y eso es algo que me gustaría compartirles a todos ustedes. Cómo dando ese pasito para atrás, como en la fenomenología se le llama la epogé, es posible tener una visión de conjunto y ver cómo podemos desarrollar, hacer proyectos de desarrollo sostenible o sustentable en cualquier región. Muy bien. Hay estudiosos como tú que les gusta mucho separar el término de sustentable a sostenible.
En Sí, este caso, ¿cuál tú eres el que abanderas? Que vamos, los dos van para lo mismo prácticamente, sí. pero sí tienen vertientes diferentes. En el caso tuyo, ¿cómo lo verías para lo que estamos enmarcando o lo que vamos a enmarcar dentro Ujú. del CIAMAR, que como sabes, pues son crear esos destinos amigables al adulto mayor, en particularmente los pueblos mágicos, que en la segunda etapa vamos a hablar un poquito más de ello, pero ¿cuál es tu término que te gusta manejar más, Javier? Pues sinceramente el que los y las oyentes quieran escuchar, porque en el fondo es lo mismo, ¿no? Pero si tengo que elegir, prefiero sostenible, porque esa es la nomenclatura, ese es el término que utiliza la ONU. Entonces, bajo una visión internacional, multicultural, prefiero utilizar el concepto, el término de desarrollo sostenible para hacer hincapié en que si nosotros queremos tener un desarrollo sostenible en una determinada región, en un determinado sector, este tiene que ser sostenible, en primer lugar, económicamente, tiene que ser sostenible desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental y, por supuesto, y este es la cuarta pata de todo ello, es el cultural. Entonces, si me dan a elegir, como dice la canción, me quedo con el desarrollo sostenible porque en términos internacionales es el que más se está utilizando. El que más se está utilizando. Bueno, déjenme platicarles, amigos de Mar, que Javier es parte muy importante dentro de lo que es el Consejo Consultivo de Destinos Amigables. Y en ese consejo de especialistas que fue creado precisamente pues para dar un giro a todo este tema urbano y histórico que tienen nuestras grandes ciudades y también los pueblos mágicos y los pueblos coloniales. A ver, platícanos, tú eres el vicepresidente De cultura y desarrollo sostenible. de Cultura y Desarrollo Sostenible. Obviamente, Exacto. si estás metido en eso, Javier, pues es porque vemos en el Consejo que la gran importancia que tienen estos dos rubros. Claro. Y bueno, también déjenme presumirles un poquito aquí a mi estimado Javier, fue el creador del decálogo para este Uh-huh. consejo que nos guía hacia dónde tenemos que llegar en relación a estos destinos amigables. A ver, platícanos un poquito antes de irnos a una pausa. ¿Cuál es tu función dentro de todo este tema del consejo consultivo? Pues en primer lugar, recordar que cualquier proyecto que vayamos a llevar a cabo tendría que tener presente aquella enseñanza de uno de los filósofos más importantes de la historia, que fue Ortega y Gasset. Y Ortega decía, yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a estas, no me salvo a mí. Es decir, cualquier empresa que queramos emprender, siempre tenemos que dar ese pasito para atrás, como decía, entender que la realidad es bastante compleja y cuáles son los distintos elementos a los que tenemos que ir atendiendo. Muy bien, Y obviamente, adelante. pues la cultura y la sostenibilidad, pues son dos de los elementos fundamentales que entiendo que tenemos que considerar. Muy bien, muy bien. Bueno, pues curiosamente, esos dos grandes términos que manejas tú son elementos fundamentales para poder crear realmente esos destinos que sean muy atractivos para lo que es el tema de los retirados extranjeros que están viendo a México como el destino ideal de retiro. Pero bueno, a ver, amigos de Amar, vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se nos vayan porque vamos a platicar de precisamente de lo que son, cuál es más bien la propuesta de Javier Serrano, del doctor Javier Serrano, para crear o hacer de los pueblos mágicos destinos amigables al adulto mayor, que estamos seguros que serán un imán fundamental para poder seguir atrayendo a los baby boomers, a los snowbirds y a los summerbirds de Norteamérica y de Europa hacia nuestro país. Sin olvidar, claro está, a los adultos mayores. Bueno, regresamos ahorita en unos segundos. ¿Te gustaría saber cómo invertir en desarrollos inmobiliarios y centros de senior living en México? No te olvides, este 23 de marzo en Monterrey, Nuevo León,
Estarán todos los especialistas, inversionistas y todas las personas con las cuales tú vas a poder interactuar y aprender cómo ingresar a esta industria de la asistencia en el retiro. Hablaremos de Medical Tourism, hablaremos de Assisted Living, hablaremos de Memory Care y hablaremos de 50 Plus Wellness. Todo lo que se está detonando en las nuevas tendencias de cómo atender el proceso de envejecimiento de la población 50 más. No te olvides, este 23 de marzo en Monterrey, Nuevo León. Regístrate ya. Bueno, pues regresamos aquí nada más ni nada menos que con el catedrático e investigador del TEC de Monterrey, el doctor Javier Serrano. Y como lo dije antes de la pausa, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el tema de cultura, con el tema de desarrollo sostenible, como él lo maneja y él lo soporta, y muy en particular en lo que son los pueblos mágicos y los pueblos coloniales de México, que queda claro que al Consejo Consultivo de Destinos Amigables serán un imán ideal para seguir atrayendo y seguir fortaleciendo que México siga siendo, pero ya en una forma más, digamos, más institucional, el destino de retiro más importante de México. Y qué mejor que platicar este tema con un español, porque déjenme decirles que España es el único referente a nivel mundial que tenemos donde ingleses, alemanes y Países Bajos se van a vivir su etapa de retiro a esas bellas playas de España. A ver, tocayo, Javier Serrano, platícanos dentro de tu labor del Consejo Consultivo, ¿cómo estás viendo o cómo estás planteando que vamos a estructurar estas dos facetas importantes de la cultura del desarrollo sostenible en este sector? Bueno, pues son varios, ¿no? Varios los elementos que tenemos que considerar. Como bien señalas, pues vengo de un país en donde es referencia, ¿no? Es la única referencia internacional que tenemos. Y la experiencia que he podido tener ahí es intentar entender cuál es la cosmovisión que tienen las personas, los potenciales usuarios o clientes que vamos a tener en nuestro lugar. ¿Y con qué nos encontramos? Con que muchos de ellos están cambiando, están viendo que el mundo está cambiando enormemente. La circunstancia en la que estábamos, a la que hacía alusión anterior, es una circunstancia de cambios, de transformación. Y es un cambio que es real, es un cambio que es físico, pero también es un cambio en la mentalidad de la gente. Y lo que vamos a tener que hacer justamente es ver eso. ¿Qué es lo que tienen los baby boomers? ¿Qué es lo que tiene la gente que vendría desde Canadá, desde los Estados Unidos o incluso los propios usuarios mexicanos? ¿Qué es lo que podría estar percibiendo? Y como muchos otros, como muchos de ustedes, pues algo que constantemente, casi día con día, nos están de alguna forma bombardeando, es que el mundo, como decíamos, está cambiando. Una parte importantísima de la circunstancia en la que vivimos es que este cambia. Pero claro, muchos podrían decir, pero siempre está cambiando, el mundo siempre cambia. Bueno, pero pareciera ser que la forma, tanto la intensidad como la extensión de los cambios son más grandes que nunca. En cualquier caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que las incertidumbres que más o menos pudiéramos tener, junto a esa incertidumbre decía, tenemos datos y tenemos buenas noticias de cara al futuro. Estamos abandonando un mundo, eso creo que no cabe duda, una forma de entender y comportarnos en él para adentrarnos en otro cargado de incertidumbres y ello, como es natural, pues puede generar cierto vértigo, cierta aprensión. Y bueno, entre esas buenas noticias que nosotros podemos tener, por un lado está la esperanza y la calidad de vida que tenemos como especie y como civilización. Y por otro lado es la multiplicidad de vidas, de experiencias y de aprendizajes y además de momentos compartidos que podemos vivir. Eso no vamos a encontrar parangón en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. La clave creo que está en salvar las circunstancias, en entender el mundo en el que vivimos y a partir de ahí poder tomar soluciones inteligentes. ¿Qué es lo que observamos?
¿Qué hemos aprendido en las últimas décadas? Esos visitantes que van a venir, que han sido precisamente los protagonistas de esas últimas décadas, y por ello es muy probable que lo tengan más presente incluso que nosotros, es que nuestro futuro depende casi que enteramente de cómo gestionemos la necesidad y oportunidad de vivir juntos, de vivir en común, de inventar y gestionar modelos de desarrollo que sean sostenibles. Esa es una necesidad real que tenemos, pero también es parte de la cosmovisión que tienen los baby boomers, la gente que esperamos que lleguen con nosotros. El impacto que la naturaleza ha generado por los modelos extractivos que estamos abandonando no puede caer en saco roto, pero tampoco el reforzamiento de las diferencias sociales que históricamente tanto daño han hecho. Pero todo ello tiene un costo, es decir, no podemos dejar las formas de producción, la generación de bienes y de servicios sin que esto cueste nada. Como decía, eso tiene un costo, esos bienes, esos servicios no nos vienen del cielo. Hay que generar modelos de negocios que sean sostenibles económicamente en el tiempo, con un claro y directo impacto positivo en la regeneración social y ambiental. Es decir, si queremos no solo sobrevivir como especie, sino generar modelos de vida que merezcan realmente la pena ser vividos, se hace fundamental el desarrollo de modelos sostenibles económica, social y ambientalmente. Oye, Javier, caray, me dejaste callado con todo lo que estás diciendo, porque es increíble, ¿no? Es increíble cómo lo has ido disgregando todo este temas muy curiosos, porque es muy cierto, ¿no? O sea, no se trata de llegar a una longevidad por llegar, sino se Exactamente. trata de llegar a una longevidad con buena salud, con buena actitud, donde el ámbito social también sea importante, podamos coexistir en un ambiente en comuna, como tú atinadamente lo acabas de decir. Y bueno, yo creo que esa está siendo tu gran labor dentro del tema del Consejo Consultivo, porque vamos, muchas veces como empresarios, inversionistas o desarrolladores, pues como que nuestra función va más ligada hacia el tema de que, bueno, a ver, si pongo un peso, ¿cuánto voy a recuperar y cuándo lo voy a recuperar, no? Y tú no, o sea, tú tienes esa salvedad de decir, oigan, está padre, pero déjenme decirles que si el de enfrente hace lo que yo estoy diciendo, el éxito lo tiene más asegurado él que ustedes. Exactamente. ¿Ok? Entonces, aunque pudiera ser algo intangible, yo creo que pasa a ser muy tangible cuando ya realmente se empiezan a detonar los desarrollos y sobre todo lo que es la comercialización de los mismos. Híjole, sí que me dejaste callado, mi estimado Javier, pero te felicito por eso. Bueno, tenemos que hacer otra pausa, yo creo que vamos a necesitar otra entrevista aquí para mi estimado Javier, pero en esta ocasión lo estamos haciendo para que vean ustedes por qué Javier Serrano, el doctor Javier Serrano, catedrático e investigador del TEC de Monterrey, es el vicepresidente de Cultura y Desarrollo Sostenible del Consejo Consultivo Destinos Amigables, y que lo tendremos el 23 de marzo del 2023 en Monterrey, Nuevo León. Bueno, amigos de Amar, regresamos en unos segundos. ¿Sabías que Puerto Peñasco es el destino turístico y de retiro más importante del norte del Mar de Cortés? Bueno, lo es. Y esa gran oportunidad está abierta también para ti, pero tienes que conocer de qué se trata y cómo se maneja esta industria. Bueno, en CIAMAR 2023 podrás tener a los grandes especialistas enfrente de ti para que aprendas cómo invertir, aprendas cómo desarrollar o aprendas cómo ingresar tus productos, servicios y tecnología dentro de este amplio sector de la industria de asistencia en el retiro. Te esperamos este 23 de marzo en Monterrey, Nuevo León. Bueno, amigos de Amar y la nueva generación orgullosamente 50 y más, estoy seguro que si le pusieron mucha atención a Javier, fácil también, van a tener que regresarle al video
poder captar todos los términos que manejó, porque realmente cada término que manejaba son temas de profundidad que hay que ahondar para tratar de entender lo que nos está diciendo mi estimado doctor Javier Serrano. Pero bueno, a ver, platícanos, Javier. Tú vas a estar participando en uno de los paneles más importantes. Bueno, todos son importantes, la verdad, porque hablan de temas diversos, con la finalidad de poder dar a todos los que vayan a la convención, darles un panorama completo de por qué deben de llevarse todo este aprendizaje para poder desarrollar complejos inmobiliarios residenciales para atender el proceso de envejecimiento de la población. Y todos esos términos que tú tocaste es una realidad. La comuna debe ser una realidad. El cohousing es una realidad. El co-living 50 más es una realidad. De hecho, va a haber adultos mayores que si no se van por el lado de cohousing o de co-living, no la van a poder hacer, ¿eh? Exacto. De veras, y no nada más por el tema económico, tocayo, sino también por el tema cultural y por el tema de hasta propio de desarrollo sostenible en lo personal. Pero a ver, platícanos, ¿por qué tiene que venir un desarrollador, un inversionista, un constructor a venirte a escuchar todos estos grandes términos que estás vertiendo ahorita? Pues porque vamos a dar datos, vamos a dar números y porque además los vamos a ir viendo, ir desgranando y los vamos a ir fundamentando. Porque desde el Consejo Consultivo entendemos que los pueblos mágicos como los destinos amigables al adulto mayor. Todo lo que estábamos diciendo, hablábamos de desarrollo sostenible económicamente, socialmente, ambientalmente, ¿son suficientes? Pues lamentablemente no. Nos queda el cuarto que hemos dicho, que es el transversal, y el transversal es justamente el de la cultura. Tan solo un dato, un par de datos. Recuerden que el 3% del PIB mundial son generados por las industrias culturales y creativas. El 13% del empleo urbano se concentra en las principales ciudades del mundo en estas industrias. El 80% de la biodiversidad mundial está bajo la custodia de los pueblos indígenas, o que el 90% de los países incluyen la cultura como prioridad primordial en su política turística. ¿Qué es lo que le ofrece los pueblos mágicos a sus habitantes y visitantes? Pues por regla general, espacios urbanos, naturales, culturales, religiosos, deportivos de calidad y a su vez oportunidades y actividades de esparcimiento y diversión. Es decir, es el lugar en donde pueden encontrar todos los elementos que se están buscando. Son lugares ya preparados para ser impulsados, desarrollados y utilizados. Ya no te voy a dejar decir más, tocayo, porque tengo que lograr que se queden picados, perdón por la expresión, sí, para que te vengan a escuchar, tocayo. Esa es la realidad. Y como tú lo dices, bien, con fundamentos muy claros y muy definidos. Bueno, amigos de AMAR, yo nada más les voy a pasar un dato, y según la Organización Mundial del Turismo, dice que un baby boomer está dispuesto a adquirir una propiedad o vivir en un destino donde le demuestren que realmente hay una preocupación cultural, una preocupación ecológica. Sí están dispuestos a pagar eso, porque el dinero lo traen. El problema está que no lo sueltan si ven que lo único que estás ofreciendo es un cajón con tabiques y cemento, sin que les des un valor que pudiéramos decir que es intrínseco, pero se hace muy tangible, muy tangible al momento de la conversación. Mi estimado doctor Javier Serrano, te agradezco infinitamente tu tiempo. Yo creo que dejaste muy claro el por qué eres parte de los fundadores del Consejo Consultivo. Y bueno, me dará un gusto enorme volverte a ver allá en Monterrey, Nuevo León, el 23 de marzo. Ahí nos vemos, ahí les esperamos. Perfecto. Bueno, amigos de AMAR y la nueva generación orgullosamente 50 más, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en AMAR TV, y en esta ocasión, reitero, con el investigador y catedrático
el doctor Javier Serrano del TEC de Monterrey. Bueno, tocayo, como siempre, Nos hasta la vemos. próxima. Pásenla Hasta bonito. pronto. Hasta luego.